Edu, tío, con la de tiempo que pasas viendo boxeo, la de tiempo y la turra que das a la gente de alrededor, principalmente a mí, con el tema de boxeo, esta entrevista... Pues sí, macho, sí. Hemos conseguido traer aquí a Gabriel Campillo, ex campeón del mundo de boxeo, que además me ha estado dando clases en las últimas 3 semanas, que he aprendido una barbaridad. Sigo siendo un paquete, pero he aprendido una barbaridad. Y coméntame eso que me has comentado antes de... llega un punto en el que hacéis un poco de guanteo, ¿no? Joder, macho, es tremendo. Y Gaby te dice, ahora pégame, pero... No, más me dice tú con todo. Y él va jugando conmigo y, macho, es que es acojonante. Para los que os mola el baloncesto o el fútbol, en baloncesto Bodiroga era un tío que se movía súper lento y aún así no había Dios que le quitase la pelota. Zidane hacía lo mismo. Gaby, cuando está conmigo, no tiene necesidad de moverse rápido, se mueve lento, te mueve la cabeza 2 por hora y aún así no le toco... Bueno, jamás. Entonces es algo que ahí es cuando te das cuenta, ¿no? Cuando estás con los churros o estás... No, cuando estás con los churros o cuando estás con... pues eso, pegando al saco o pegando lo que sea, dices, joder, sí, estoy mejorando muchísimo y tal. Luego ya cuando toca ya ponerte un contrincante enfrente y como Gaby, pues ya es cuando te das cuenta de que, bueno, de que eres un paquete. Es lo que hay. 3, 2, 1... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este podcast Izos. Como siempre, enfrente tengo a Eduardo Barrechegoren. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muy excitado, porque aquí a mi derecha tengo a un no campeón, doble campeón del mundo y un currículum que ahora repasaremos excelso. Gabriel Campillo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Joder, encantado de estar aquí. Yo es que me estoy frotando las manos. Vamos a hacer el repaso, ¿vale? Gabriel, básicamente... ¿Repaso? Como tú quieras, Gaby, me llama mucha gente, sí. Repaso solo profesional porque el amateur lo hemos dejado aparte. No, claro, es que nos estamos preparando antes y me dice, el amateur no, que nos externalizamos. Bueno, ha vivido siempre, bueno, casi siempre se ha criado aquí en Madrid, tiene 41 años, es campeón de España 2 veces, campeón de la Unión Europea, campeón de Norteamérica, 2 veces campeón del mundo y además ahora te dedicas a algo que es entrenar a gente, que además me comentabas que llevas haciéndolo pues prácticamente toda tu vida, ¿no? Sí, claro, yo pues casi desde que empecé a entrenar, o sea, ya en cuanto supe un poquito esto que es el mundo del boxeo, ya empecé a dar clase. Además ahí al lado de mi casa, en Vallecas, donde yo he vivido siempre, en el campo del Rayo. Y bueno, pues más o menos de manera continua lo he ido haciendo dando clases hasta ahora. Sí. Y Edu, bueno, aparte de todo esto, ¿por qué hemos traído a Gaby al podcast? Pues, aparte de lo obvio, hemos traído a Gaby al podcast hoy yo creo que diría que 2 motivos fundamentales, ¿no? Un poco para desestigmatizar la idea que se tiene de un boxeador, ¿no? Hay muchos clichés de boxeador, ¿no? De estar sonado, o de ser muy barrio bajero y buscando movida, o de ser tal, ¿no? Y queremos desestigmatizar eso. Y luego las lecciones, porque somos muy partidarios, creyentes, digamos, Carlos y yo, de que el deporte enseña lecciones, si sabes escucharlas, ¿no? Y queremos aprender de qué lecciones ha aprendido Gaby del boxeo. Y cómo se puede beneficiar la sociedad en general, que es un tema que me gustaría tocar, que ya he intentado tocar en otros podcasts y se me ha ido a la cabeza, pero lo que puede aportar a la sociedad. Cuando hablamos a la sociedad, pensamos en un genérico de Gabriel versus 50 millones de españoles. No tiene por qué ser así, pues en empresas, puede ser a entrenados, a familia, a tus hijos, a quien sea, ¿no? Entonces, ¿cuándo empiezas a boxear? Pues yo empecé a boxear, relativamente un poquito tarde quizá, ¿no? Para lo que se suele ver, porque yo empecé a entrenar a lo mejor con 18, 19 años, cuando, pues, bueno, la gente se suele iniciar a lo mejor con 14, 15 años. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que empecé a competir relativamente pronto, porque a los 6 meses de estar entrenando ya estaba compitiendo en amateur. Y luego debuté en profesional pues también bastante pronto, porque hice un par de años de carrera amateur y ya creo que fue con 22 años que debuté en profesional. Así que... ¿Y cuál es ese primer recuerdo de boxeo que tienes previo a entrenar? ¿Por qué es boxeo y no es, yo qué sé, artes marciales varias? No, pues mira, yo empecé a entrenar prácticamente de casualidad, porque bueno, yo siempre he vivido, no siempre, porque yo de pequeño me crié en Moratalaz, pero luego con 11, 12 años nos cambiamos a Vallecas. Y bueno, Vallecas es el barrio por excelencia del boxeo, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba viviendo ahí, había mucho ambiente de boxeo, había mucha gente que hacía boxeo, y de repente llegó un amiguete mío, ¿no?
y me dijo, oye, están haciendo boxeo ahí justo al lado de tu casa, tal, en un gimnasio, se llama Mabuni, un gimnasio de Vallecas. Y me dijo, ¿por qué no nos apuntamos, tal? Y a mí la verdad que siempre el boxeo había sido el deporte que siempre me había gustado más. O sea, yo veía boxeo con mi padre, veía a Tyson, nos levantábamos de madrugada a ver a Tyson, tal, y todos esos combates que venían, ¿no?, por la noche de Estados Unidos. Y le dije, pues venga, pues vamos. Y bueno, ahí empezamos. Mi compañero, mi amiguete, se quitó a lo mejor a los 2-3 meses y yo seguí, y pues creo que desde ese momento hasta que me retiré pues no descansé ni una semana de hacer boxeo. Y esto parece una exageración, pero puede que sea así, ¿eh? Eso es amor. Joder. No, eso es amor, literal, sí. Y otra cosa que creo que va hilado con esto, ¿no? Me imagino que no paraste en ningún momento de boxear porque... y empezarías a competir pronto porque desde el principio tendrías un talento, ¿no? Es decir, joder, no llegas a ser campeón del mundo si no tienes un talento innato, y el ser talentoso te lleva a querer entrenar más, ¿no? Sí, a ver, yo tenía pues, bueno, una cierta habilidad, porque no soy tampoco una persona patosa, ¿no? Entonces, bueno, tengo cierta habilidad con las manos, se me daba bien, tengo cierto sentido del ritmo también, y esos son factores que ayudan, ¿no?, un poquito a la práctica del boxeo. Entonces, bueno, pues como más o menos se me daba bien, aunque tampoco no era ningún superclase, desde el principio. Todo esto se va haciendo a base de trabajo, pero sí es cierto que tengo unas cualidades naturales que me predisponen un poquito más a la práctica de este deporte. Entonces, bueno, pues... Hemos hablado mucho en estos podcasts de eso, de esas cualidades naturales que son trabajables y que si no se trabajan se pierden. Pero ¿cuánto dirías que eso ha influido en tu carrera? En un parámetro de 100%, ¿cuánto dirías que ese ritmo, esa bachata que llevas dentro te ha ayudado? Quizá solamente para darme el empujón inicial. Todo lo demás, un 90% es trabajo diario, continuo. Es llevar lo que estás haciendo, ya sea deporte, ya sea lo que sea, porque lo podemos extrapolar a cualquier campo de la vida, llevarlo al límite de la obsesión. Si realmente quieres ser uno de los mejores del mundo, como es mi caso, pude serlo, humildemente lo digo, lo tienes que llevar al límite de la obsesión, de estar obsesionado con ello y estar día y noche pensando en ello, soñando con ello y haciéndolo. Cuando además yo me imagino que, claro, luego cuando hablamos de talento, claro, cuando llegas a los niveles a los que has llegado tú, ahí talento tiene todo el mundo. Es decir, no llegas ahí sin tener talento, ¿no? Y ahí es otra serie de características lo que hace que lo lleves. Aparte que en el mundo del boxeo hay muchas formas de tener talento, ¿sabes? Unos tienen talento porque le ponen la mano encima a cualquier tío y lo sientan de culo. Y otros tienen talento porque otro igual tiene talento a la hora de que la gente es incapaz de darle un golpe. Claro, hay muchas formas de ser bueno en boxeo. Entonces eso es lo bonito, una de las cosas bonitas de este deporte. Una cosa importante con eso, y yo me he dado cuenta sobre todo entrenando con Gaby, ¿no?, que Gaby una de las cosas que hace es ver tus características y cuál es a lo mejor el estilo de boxeo que mejor encaja contigo, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿quién enseña a boxear a Gabriel Campillo? Pues mira, a mí me enseñó a boxear. Yo tuve, cuando era amateur, cuando ni siquiera había empezado a pelear, tuve dos preparadores. Uno me enseñó más o menos lo básico, porque estuve muy, muy poquito tiempo con él. Se llamaba Jacinto, porque ya murió, en paz descanse. Y era un entrenador panameño. Y bueno, ya te digo, estuve un par de meses con él, luego ya él se fue para su país y yo me quedé con el hombre del que aprendí pues prácticamente el 99% de todo lo que sé de boxeo, hablando de técnicamente, que fue Miguel Sánchez, un entrenador de estos, pues el típico Mickey de Rocky, o sea, un entrenador mayor, ya con toda la vida a sus espaldas haciendo boxeo, viendo boxeo, entrenando boxeo y a boxeadores, y bueno, él me enseñó, pues ya te digo, el 99% de todo lo que sé de técnica de boxeo. Esto también me lleva a la siguiente pregunta, hilando con esto, es... Claro, vemos a muchos entrenadores ilustres de boxeo, pero que cogen a boxeadores que ya están hechos, ¿no? O sea, tíos que ya son profesionales o que incluso tienen un tío que ha sido invicto toda su carrera y pierde un combate y cambia de entrenador y se va a otro que es muy famoso y tal y cual, ¿no? Pero en cuanto a técnica boxística, en cuanto a lo que aprenden de cómo comportarse en el ring, ¿cuánto crees que aprenden esos tíos? Voy a poner un ejemplo, ¿no? De Miguel Cotto, Freddy Roach. Pues a ver, yo creo que esta gente ya a ese nivel muy poquito más les puedes enseñar, ya de nada. Les puedes cambiar a lo mejor cosas que veas tú como entrenador, cosas que veas que pueden corregir, pero realmente no le vas a enseñar nada, le vas a cambiar, le vas a limar ciertas características, ciertos fallos que puedan tener, pero no le vas a enseñar ya realmente nada. Esa gente lo sabe todo de boxeo. Y supongo también, o igual es otra persona, gestionarles emocionalmente, ¿no? Eso también es un factor fundamental en el deporte, en cualquier deporte que hagas. En boxeo pues te diría que igual o quizá más todavía, porque
lo hemos comentado antes, que estamos, bueno, Aidu ha tenido una sesión de entrenamiento con Gaby y yo lo he firmado. Y en un punto, recordad cuando yo hacía boxeo, que recuerdo una de las hostias más grandes que me he llevado fue un toquecito de jab que me hicieron en la nariz, te quedas medio segundo parado, el segundo siguiente es te voy a matar, voy a devolverla y te vuelve a caer otra, ¿no? Y me decías tú, claro, es que el boxeo tienes que ser frío o más que frío, ¿no? Te tienes que mantener completamente frío, o sea, en el boxeo las emociones, el calentón ese de decir te la quiero devolver, eso juega siempre en tu contra, siempre en tu contra. Tienes que mantenerte frío, buscar la ocasión o crear la ocasión y aprovecharla, no la puedes forzar. Si fuerzas la ocasión es cuando te llevas el golpe. Yo me imagino ahí que cuando en una pelea profesional, ¿no?, y tienes a dos tíos en tu esquina, a lo mejor tienes al Kalman, entrenador y tal, una parte importante del entrenador me imagino que será toda la visualización de vídeo previa de tu oponente para saber cómo tratar esa pelea, e incluso los ajustes en la propia pelea, de estar leyendo lo que está pasando, no verlo como un fan, sino verlo como una partida de ajedrez y exactamente. ¿Qué vamos a hacer? Tú lo tienes que ver todo, si estás en una esquina lo tienes que ver todo de manera objetiva, por muy difícil que eso sea, porque claro, eso ahí en una esquina, tanto el boxeador como el entrenador tienen una carga emocional brutal, entonces tienes que esforzarte por verlo todo de manera objetiva, claro. Entonces tú subes a la esquina con un plan, digamos, tienes varios planes, tienes un plan A, tienes un plan B y posiblemente tengas un plan C también. Entonces tienes que, si el plan A funciona, cojonudo, de puta madre, ya está, vamos para adelante. Si no funciona, pues hay que ajustar o hay que cambiar de plan o hay que hacer pequeños ajustes en el plan. Pero sí que es cierto que para eso es importante ver la objetividad de lo que está pasando, no lo que te lleva a pensar tu subjetivo. Y bueno, llega el momento de hacerte profesional, ¿no? ¿Cómo y por qué? Es decir, supongo que no es un día que de repente se te ilumina. No, claro. Es más bien un proceso, ¿no? O sea, yo tenía en la cabeza que yo quería ser profesional, porque a mí también me ofrecieron quedarme en la selección, hacer más carrera amateur y tal, pero yo lo tenía muy claro. Yo quería ser boxeador profesional y de hecho yo quería ser campeón del mundo. Esto es una historia que me lo recuerda mucho un amigo mío, Malcolm, que yo cuando llegué al gimnasio, en mi primer día, en el vestuario después de la clase, yo les dije a todos así, en plan vacile, pero yo lo decía en serio, que yo iba a ser campeón del mundo de boxeo. ¿Te acuerdas la de veces que me has dicho tú este mismo ejemplo con Ortiz? Con Andy Ruiz. Andy Ruiz contaba en el podcast con Tyson, se llama creo que Hotboxing, sí. Contaba que él desde muy pequeño quería ser campeón del mundo y era un niño rechoncho ahí, boxeando en un gimnasio de mierda, entre comillas, ¿no? Y ¿cómo vas a ser Pero al final lo que decía Andy Ruiz es, cuando tú tienes esa edad y a lo mejor todavía no tienes las cualidades para ser campeón del mundo, nadie te asegura que vayas a hacerlo, y eso es lo gracioso de esto, ¿no? Es decir, claro, que Gabriel ahora diga eso, dices, ya claro, pero lo dices tú porque sí, pero volvemos a lo mismo, es que Gabriel ahí no era el Gabriel de hoy, Gabriel ahí era un chico que estaba empezando a hacer boxeo, era su primera clase, ¿no? Entonces, que dijo eso en un vestuario de boxeo y todo el mundo se descojonó de él. Y a pesar de eso, mantener esa creencia en ti mismo durante todo ese tiempo y tener un poco en tu mente, no, es que yo voy a hacer esto y os vais a callar todos. Además que es más, o sea, eso no viene del día en que empecé a hacer boxeo, viene de mucho más atrás, porque yo recuerdo haber sido niño y haber estado viendo las películas de Rocky y haber estado haciendo pues algo así como sombra, ¿no?, en el salón de mi casa, imaginándome a mí mentalmente en ese estadio en un camarote. Toda la gente gritando. Claro, supongo que normalmente en podcast o películas o lo que sea siempre se representa cuando llegas a la cima, te canean en la cima y después típica Rocky 2, Rocky 1, que te canean, vuelves a resurgir, etcétera, etcétera. Pero para mí, o a mí personalmente, me resulta más importante a mitad del camino o al principio del camino, esa primera caneada que te dan o ese primer entrenamiento que te sale mal o te rompes algo y no sabes cómo continuar. ¿Tienes algún punto como ese que recuerdes y cómo lo sobrellevaste? Sí, claro que sí. Yo creo que y cualquier boxeador profesional te podrá decir lo mismo, ¿no? O muchos de ellos te dirán lo mismo. La primera derrota, que en mi caso fue, pues creo que fue mi pelea número 13, la primera vez que salía fuera de España, fue en Ucrania, y íbamos a disputar un título, creo que era intercontinental, y bueno, la verdad que estas típicas peleas que te avisan tarde, que tienes muy poco tiempo para prepararte. Yo además venía de las vacaciones, iba a pasar de peso, estaba gordo, casi sin entrenar. Bueno, aún así aceptamos por la oportunidad y claro, llegué ahí,
no lo iba haciendo mal, pero bueno, al final pues, perdí, me noquearon ahí y además me cortaron toda la boca y bueno, pues es una cosa, además de nueva, pues es duro, ¿no? Es dura la experiencia. ¿Y cuál fue, o no sé si en ese momento tú mismo tomaste una decisión de esto no vuelve a pasar, o retrospectivamente miras y dices, pues mira, esto me cambió? No, en realidad yo no ni soñaba ni creía que fuera posible tener una carrera de 100% victorias. O sea, yo sabía que en algún momento iba a llegar la derrota. De todas formas, aún así es un momento duro. Bueno, tienes que recomponerte de alguna forma y seguir caminando para adelante. Aunque yo, pues bueno, como sabía que eso iba a pasar algún día, pues ya contaba con ello y quieras que no te cuesta menos. ¿Cómo fue tu primera pelea por un campeonato del mundo? Y ya, aquí quiero entrar desde la preparación, ¿no? El momento en el que sabes que vas a pelear por un campeonato del mundo, que es tu sueño desde niño. ¿Cómo afrontas esa preparación a nivel emocional? ¿Cómo es cuando sales al ring? O sea, quiero decir, sobre todo esa parte emocional, ¿no? ¿Cómo gestionas esto? Pues mira, ahí llegó el ofrecimiento de hacer la pelea del campeonato del mundo, que fue con Garay en Argentina. Nos llamaron aproximadamente un mes y medio antes de la pelea y yo era ya campeón de la Unión Europea, había ganado ya 2 títulos de España, había sido campeón de la Unión Europea, también me habían robado un título de absoluto de Europa cuando fui a pelear a Alemania, que peleé con Murat, y nos lo robaron. Entonces yo ya se hablaba de mí, ¿no?, en el mundo del boxeo. Entonces Garay pensó que era una defensa fácil, me eligió a mí, nos llamaron, me preparé y fuimos a Argentina y le gané la pelea, ¿no? Pero bueno, lo interesante de esto es que la preparación, o sea, es ese momento en el que tú sabes que vas a pelear por el campeonato del mundo, pues es lo que te estoy diciendo. O sea, es toda la vida soñando con eso, toda la vida pensando en eso, y llega el día en que de repente alguien te llama y te dicen que vas a hacer esto, que va a ser realidad. Entonces imagínate la carga emocional que llevas ahí. ¿Es más alegría o más ansiedad? ¿O en qué porcentaje? Yo creo que antes de la pelea no es ninguna de las dos cosas. Es como mucha responsabilidad, mucha presión, porque es el día más importante de tu carrera. No de tu vida, porque la vida engloba muchas cosas, ¿no? Muchas más. Pero de tu carrera sí, sin duda ninguna. Entonces no puedes fallar. Además, es que te lo juegas todo en un día. No solo en un día, sino en 12 por 3, 36 minutos. 36 minutos que tienes ahí para demostrar todo el camino ese, el trabajo que has hecho durante años y en un montón de peleas. Entonces es una presión enorme, inmensa. Pero bueno, lo gestionamos bien, entrenamos muy duro. Yo de hecho ahí sí que estaba ya entrenado de antes. En ese mes y medio que nos dieron de plazo apretamos un poquito más y bueno, fuimos ahí con toda la ilusión del mundo, con bastante miedo también, ¿por qué no decirlo? Porque claro, ahí ya tu mente te empieza a jugar malas pasadas. Garay era un tío que había peleado con gente importante de por aquí, los había ganado, entonces tú empiezas ya, tu mente te traiciona. Dices, si Garay ha ganado a este y yo cuando guanteé con este tuve dificultades, tal. Te empieza ahí a jugar trampillas, pero tienes que sobreponerte a eso. ¿Cómo es un día de entrenamiento cuando te quedan 3 semanas para competir por el campeonato del mundo? Cuando te quedan 3 semanas, pues es un infierno. Posiblemente, claro, posiblemente haces tu calentamiento, tu comba, 10 minutos de comba, haces un par de saltos de sombra, un par de saltos de cintura, luego a lo mejor haces algo de saco para entrar ya en calor y te subes, posiblemente hagas 12 o 14 asaltos de guanteo con diferentes sparring que van entrando frescos, por lo cual tú vas bajando tu rendimiento, ellos siguen estando frescos y al final cobras siempre, porque eso es lo jodido de ser campeón, que como tiene varios sparring, se van turnando, entonces tú vas cada día más cada asalto más cansado y ellos están frescos, entonces el campeón siempre cobra, o sea, no es el campeón el que domina. Y además todo el mundo quiere pegar al campeón, ¿no? Exactamente. Porque quieres demostrar que tú puedes. Eso es. Entonces las preparaciones son muy duras para el campeón siempre. Acabas de comentar que tú crees que Garay te eligió porque pensó que iba a ser una defensa fácil. Entonces, yo sé que hay politiqueo en el mundo del boxeo, ¿no? Hay algunas defensas que son obligatorias por la federación, mucho es yo elijo contra quién quiero pelear, incluso hay decisiones muy controvertidas que a veces parece que están influenciadas por quién es el peleador local, a veces están influenciadas por la nacionalidad del peleador, ¿no? Es que eres mexicano, como te ve mucha gente, me interesa que seas campeón del mundo. Si eres español no me interesa tanto porque en España el boxeo no se sigue tanto, con lo cual el dinero que hay, pues no... Claro.
Hay bastante política yo puedo hablar del boxeo, pero imagino que en todos los deportes. En el boxeo más todavía, porque claro, cualquier deporte que depende de la opinión, en muchos casos, a no ser que haya un caos, ¿no? Pero depende de la opinión de 3 personas, llamados jueces, pues está expuesto a la manipulación. ¿Cuánto saben esos jueces? Hay que decir, ¿qué background tiene un juez de boxeo? ¿Son tíos que han sido ellos también competidores o no? ¿O simplemente me saco un título y soy juez? Hombre, un juez en una pelea titular, ¿no? Con título en juego, tiene que ser alguien que posiblemente, puede ser que sea su primera pelea por título, ¿no? Pero tiene que ser alguien que haya arbitrado o juzgado más peleas con título, alguien con mucha experiencia y alguien que sepa mucho de boxeo y que sepa mucho de puntuar un combate. ¿Y han podido demostrar previamente? Es decir, por ejemplo, tú tienes experiencia en el ring, entonces vas a ver cosas que otra gente que no tiene experiencia en el ring a lo mejor no ve, ¿no? Entonces ahí es a donde llego, porque habrá jueces que en la vida se han subido a un ring, otros que a lo mejor sí. Yo no creo que haga falta tener experiencia, digamos, de combate para ser un buen juez. No lo creo. Pero sí que evidentemente hay que haber visto mucho boxeo, muchísimo boxeo, y saber cómo se puntúa en boxeo, lógicamente. De eso a mí no tengo muchas dudas en cuanto a la competencia de los jueces. Lo que sí tengo dudas en algún sentido es en cuanto a la honorabilidad, los digamos. maletines. Sí, exactamente, eso es. Y yo, por ejemplo, vengo del mundo del taekwondo, donde hasta que dejé de competir yo, básicamente, un poquito antes, era también por jueces. Sí. Después de cada round se juntaban, daban unas tarjetitas y iban haciendo. Sí, ¿no? Y en un punto, hace 10, 15 años más o menos, 10 años, empezaron a poner electrónica, literalmente los petos, los cascos van con una conexión, si golpeas a determinada presión y fuerza, es punto, si no es punto, ¿no? En la cabeza lo mismo. ¿El boxeo va hacia ahí? ¿Es imposible? ¿Se escucha algo sobre esta informatización del boxeo? ¿O crees que se va a mantener puro, por decirlo de alguna forma? No, puede que sí camine hacia ahí. Sobre todo en el campo amateur. Porque en el campo amateur sí que puedes hacer algo así parecido, porque, bueno, ahora ya no, porque se está quitando, ¿no? Pero hasta hace poco los boxeadores amateur iban con su casco y con camiseta. Entonces ahí sí que puedes colocar algún dispositivo de estos que te pueda medir a lo mejor un impacto y tal. Pero el boxeo profesional se pelea nada más que con el calzón y las botas. Entonces ahí no puedes poner, a no ser que lo lleve el guante a lo mejor, pero lo paras, claro, y lo va a contar igual. Claro. Sí, lo puedes parar con una mano, no sé. Yo creo que es más complicado. Siempre puede que llegue, pero creo que si llega tardará más. Es que a mi, macho, y lo siento por meter el dedo en la llaga, es que me viene a la cabeza la pelea con Taboris Cloud. Es que además la vi hace poco. Esa fue ya la guinda del pastel, ¿eh? Y es que para cualquiera que vaya a YouTube y busque, pues no sé si sale como Gabriel Campillo versus Taboris Cloud o viceversa, en el primer round te tira al suelo, hay un knockdown, hay un segundo en el cual te quedas en las cuerdas también y lo cuentan como 2, con lo cual es un 10-7, ¿no? Un 10-7, eso es. Y ganas todos los demás. Es decir, si eso serían 7 puntos, luego tenemos otros 11. O sea, teóricamente sería un 117 tuyo, ¿no? Y él tendría ahí un 10 y el resto pues serían 9. Entonces, quiero decir, a mí cuando... Me parece un robo absoluto, no soy ningún experto en boxeo, ¿no? Pero bueno, me pareció a mí, a los comentaristas, por lo visto al que anunció al final de la pelea también. Entonces, sí. Y luego se pide un rematch inmediato, una revancha inmediata, la federación no lo da. Por eso digo este tema del politiqueo, ¿no? Eso solo hace daño al boxeo. Solo hace daño al boxeo, sí. De hecho, mira, el speaker que dices tú, Jimmy Lennon Jr., dijo que había sido la decisión más dura que había tenido que dar en su carrera. O sea, fíjate al nivel que estamos, ¿no? Y luego... Lo triste de esto es que ni siquiera era la primera vez que me pasaba. O sea, era ya la segunda por título mundial, pero luego también me había pasado algo parecido en Alemania, por un título de Europa. Entonces ya veníamos bastante resabiados de esos Pregunta temas. Un poco capciosa, pero si hubieras sido mexicano, ¿hubiera pasado lo mismo, tú crees? O americano, ya que tengo claro que no. Seguramente no. Mexicano a lo mejor un poco ahí en medio, ¿no? Yo creo que es más bien por quién tienes detrás que por de dónde eres. Tu promoción, o sea, quiénes son tus representantes. Claro, eso es quién te maneja, quién te lleva, quién es tu manager. O sea, si eres Gervonta Davis, te lleva Mayweather. Te lleva Mayweather y es bastante complicado. Claro, todo va bien. Ya tendrás mano en... Por cierto, pregunta que completamente fuera de esto, pero se comenta, porque la gente está pidiendo, porque Gervonta Davis y tal, no sé qué, la gente dice, bueno, pelea con Loma. O sea, si eres tan bueno, pelea con Lomachenko. ¿Tú qué opinas de esa pelea? Hombre, yo opino que de momento no se va a dar. Mayweather no va a querer que ocurra, ¿no? No, sí, también por eso, pero vamos a ver, Mayweather no va a querer que ocurra porque Gervonta todavía no está al nivel de Lomachenko. Le falta todavía cierto recorrido. Y Lomachenko
bueno, sí, podría tener más interés porque es una pelea de dinero. Ahí sí que... Mucha pasta para él. Claro. Bueno, ya hemos tocado a nivel biográfico y ahora llegamos a la parte de actualidad, que aquí va a ser casi un pregunta-respuesta, un toma y daca. La primera es, ¿quiénes son tus referentes en el mundo del boxeo? Tanto antiguos como, pues, supongo, sobre todo antiguos, ¿no? Pero cuando miras hacia atrás, ¿quién es aquel que más te ha marcado? ¿O aquellos? Pues mira, yo empecé a boxear y yo imitaba, o sea, quería hacer todo lo que hacía Roy Jones Jr. Era mi puto ídolo. O sea, yo quería hacer todo lo que hiciera él. De hecho, eso es lo que te digo. Empecé a boxear imitándole. Pero sí, bueno, él es uno de los boxeadores que siempre me ha gustado, y también, pues prácticamente al mismo nivel, o a veces incluso más, porque también depende de la temporada, ¿no? Pero Sugar Ray Leonard. También, impresionante. Me gusta ese tipo de boxeo. Sugar Ray Leonard, el footwork de Sugar Ray Leonard es además la movilidad que tenía, y luego como era capaz de en un segundo anclarse, pum, y me largo otra vez, ¿no? 15 manos en un segundo. Y se larga otra vez, pum, y aquí no has visto nada. De hecho, yo me acuerdo del primer vídeo que vi de él, yo pensaba que era un vídeo falso, que era de una película acelerado. Está acelerado. Típicas películas de Chaplin que parecía que estaban haciendo el coño, y de repente empecé a buscar y dije, una velocidad imposible. Esto me recuerda al footwork de Tyson. Había una pelea que estaba graciosa, que lo vi en YouTube, porque salía al principio de la pelea y salía Tyson haciendo como un poco de footwork y haciendo sombra, un animal pero moviéndose a una velocidad tremenda, y salía otro tío haciendo sombra a una velocidad que decía, que parece que iba incluso reducida la velocidad, y decías, en ese momento, era como la coña, ¿no? La coña decía, en ese momento se dio cuenta de que esa pelea no era la suya. Y dices, pero bueno, al menos le echó huevo y se quedó ahí, ¿no? Y dices, claro, en el momento tú estás ahí en esa esquina y ves a Tyson en la otra y ves lo que dices, Dios mío, lo que la velocidad de Tyson es algo demencial para un peso pesado, para un tío de 100 kilos. Yo quiero hacer un breve apunte porque mucha gente se cree que los creadores, la gente que crea en general, es gente que viene de la nada y que de repente algo explota dentro de su cabeza y empiezan a crear, ¿no? En el 99,9% de los casos de los grandes creadores, no hablo de la gente normal, ya de los grandes creadores, todos, llámalo copiar, llámalo, coger contextos sobre ello, pero hacen eso. Yo creo que tu apunte es muy bueno. Yo quería ser este tío y a partir de ahí empecé a trabajar mi yo, pero a raíz de un contexto, ¿no? Claro, pero es que yo creo que lo hace todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene sus boxeadores favoritos o de referencia, como lo quieras llamar, y empiezan haciendo las cosas que ven. Claro, tú siempre empiezas copiando y luego ya vas desarrollando, lo vas haciendo tuyo, lo vas interiorizando y al final sale tu estilo, el tuyo propio. Pero creo que uno empieza copiando siempre. Incluso gente como Floyd Mayweather, que para algunos es TBE, ¿no? El The Best Ever. Floyd Mayweather tiene una influencia muy grande de Pernell Whitaker, es decir, claro. Él no inventó esa forma de boxear, él luego ha hecho de eso es su forma de hacerlo. 100% boxeo defensivo, o sea, lo primero que no me peguen. De hecho, a mí mi primer maestro, del que hemos hablado antes, me enseñó, el boxeo es pegar y que no te peguen. Y yo, pues bueno, un poco intentaba hacer también eso, o sea, más defensivo que ofensivo. Primero que no me peguen y después yo meter los golpes que pueda. A nivel espectador, ¿qué es lo que te gusta ver? Porque, claro, a nivel espectador a todos nos mola dos cazurros pegándose uno contra otro, pero cuando llegas a tener un conocimiento como el que tú tienes, claro, ahí estamos. Cuando tú llegas a eso, ¿qué es lo que más valoras? Aunque bueno, hay también gente que tiene la misma experiencia que yo o más y les gusta lo que tú dices, o sea, les gusta lo que es el boxeo duro de fajadores mexicanos, ¿no? A mí me gusta el boxeo, pues el que te he dicho, el de Sugar Ray, el de Roy Jones, o sea, me gusta mucho la movilidad, digamos esa especie de talento innato, ¿no? Que tienen ellos para quitarse los golpes, para ver el hueco y contragolpear enseguida. Es mucha gente, ¿no?, que critica a Floyd, y yo creo que es porque es gente que no sabe de boxeo, porque vale, Floyd no tiene el estilo más espectacular para el que no entiende boxeo, pero yo me acuerdo de la pelea de La Hoya y Floyd, que De La Hoya suelta como 500 golpes y es que Floyd 7 golpes que no le tocan y pum, y él se la devuelve. Además Floyd luego te pega una contra, no pega contras como las pega Canelo, pero Floyd se quita 10 golpes y te tira uno, lo que pasa es que te acierta. Eso es, y ves luego las estadísticas y Floyd te ha dado el 55% de los golpes, ¿cómo puede ser? Y el otro ha dado el 16%, y dices, joder, claro. Claro, no, Floyd es un tío que no gusta a muchísima gente porque tiene un boxeo que de cara al público, de cara al espectador, pues no es el más espectacular. Claro, una personalidad fuera de la exactamente, claro, antagónica. Como se vende él, pues bueno, es el típico tío, el típico negro del gueto que derrocha billetes, ¿qué tal? Y bueno, eso a mucha gente no le gusta, sobre todo fuera de Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos como que toleran esa mentalidad un poquito más. Pero los de Europa nos
nos choca mucho. Este gilipollas. Sí. Hablando de Floyd, que fue en su momento pues el mejor libra por libra durante muchos años, ¿quiénes son para ti hoy en día los 3 mejores libra por libra y en qué orden? Pues el primero te diría que es Lomachenko. Para mí, sin duda, porque bueno, también porque es un estilo que casa conmigo, ¿no? Casa con mis gustos. Luego también anda por ahí posiblemente Canelo, que también es un boxeo que me gusta mucho. No es el típico estilo que me gusta a mí, pero también me encanta verlo. Y posiblemente, pues, aunque sé que me voy a dejar alguno, pero te diría Crawford también. El tema es, porque para la gente que no sigue mucho el boxeo, pues tienes Lomachenko es zurdo, es southpaw, tiene una movilidad tremenda, hace una cosa que le llaman el matador, que es como que te pone el guante en la cara para taparte como si fuera pues como un torero, ¿no? Y se mete por tu lado y pum, y te pega por ese lado y tal. Te baja el guante, tiene unas cosas muy, muy únicas, ¿no? Sí. Luego tienes a Crawford, que es un tío que le da igual boxear de zurdo que de diestro y tiene un juego de pies también brutal y cambia mucho. Y Canelo es otro estilo completamente distinto al de esta gente, ¿no? O sea, Canelo es un tío que lo hace todo bien, sí, pero no hace nada espectacular en su... Canelo es un boxeador más, digamos, ortodoxo, yo lo diría. Sin fallos dentro de lo que es ser ortodoxo, ¿no? Para mí el debate ahí estaría en ver a Lomachenko es más espectacular que ver a Crawford o a Canelo. Crawford es bastante espectacular también, pero Canelo ha peleado con una competencia desde Canelo lleva desde los 15 años y ha peleado con muchos campeones del mundo, ha sido campeón en 4 divisiones. Entonces hay un debate cuando se entra en el libra por libra. Está la gente que es pro Canelo, dice sí, me gusta más ver a Lomachenko, pero Canelo ha peleado con este y tiene 4 veces, y Lomachenko tiene, no sé si son 13 peleas profesionales o algo por el estilo. Sí, tiene pocas. Entonces ahí es donde entra un poco el debate. Desde aquí os animo a los que estáis escuchando esto que vayáis a ver peleas de esta gente para un poco entender lo que estamos diciendo y por qué, ¿no? ¿Sabes el problema? Bueno, verdad, una de las situaciones filosóficas del deporte, la fina línea entre el espectáculo y la competición para ganar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y encontrar esa fina línea en la que yo gano y doy espectáculo es muy, muy complicado. Por ejemplo, el mayor caso, sin ninguna duda, el que ha cambiado el mundo del deporte es Michael Jordan, ¿no? Que lo ganó todo. Sí. Pero que además daba un espectáculo brutal y que cambió, gracias a eso cambió el marketing, la publicidad. Iba a hacer la misma analogía de Michael Jordan con Lomachenko y te voy a explicar por qué. Estadísticamente Michael Jordan no es el mejor jugador que había en la historia de la NBA, es de los mejores, pero hay gente que ha metido más puntos, gente que tiene más rebotes, gente que tiene más tal, ¿no? Entonces ahí entra un poco la parte de Canelo y Lomachenko, ¿no? Es lo que tiene Lomachenko, en mi opinión, y corrígeme si me equivoco, Gaby, tú, Carlos, no sé si me puedes corregir, es el dominio que tiene dentro del ring, ¿no? Cuando tú veas a Michael Jordan, meta 25 puntos o meta 40, parece que Dios está jugando al baloncesto, es decir, que no le vas a poder parar. Que eso yo creo que a lo mejor es lo que tiene Lomachenko por encima de otros, que dices, tiene menos peleas, Canelo ha peleado con gente más top, pero lo que tiene Lomachenko es que dices, tío, es que se está riendo de él, está jugando con seguramente. él. Yo es que cuando veo a Lomachenko lo que veo es a un tío que parece ver a los demás, o el movimiento de los demás, a cámara lenta. O sea, parece que los demás van a cámara lenta, lo ve todo con mucho tiempo, tiene mucho tiempo para reaccionar, reacciona súper rápido, mete la mano por donde quiere, o sea, es algo como si... Y de hecho su entrenamiento va muy por ese camino, ¿no? De trabajar mucho la velocidad de reacción y de procesamiento. Por lo visto el padre no ha querido dar ninguna entrevista hasta que su hijo se retire, porque tienen métodos de entrenamiento, algunas de esas cosas que son muy poco ortodoxas. Claro, algo se ha visto ya por ahí. Algunas cosillas. Imagino que tendrán mucho más guardado, pero algo sí que se ha visto, y trabajan mucho el cerebro. Sí. Cambiando de tercio, ¿cómo ves el peso pesado hoy en día? Porque bueno, el peso pesado hoy está como no ha estado en muchos años, ¿no? El peso pesado para mí está viviendo una de las mejores épocas de la historia. O sea, una época en la que tienes como mínimo 5 boxeadores que pueden ser campeones del mundo unificados en cualquier momento. Tienes por lo menos 5, ya te digo. Y eso, coño, no lo vemos ni desde la época de Ali, yo creo que había eso. Porque en esa época, en los 70, estaba Ali, estaba Foreman, estaba Frazier, y a ese nivel no había más. Más gente muy diversa, ¿no? Porque tienes a Wilder, que es un pegador brutal, pero que a lo mejor sus fundamentos de boxeo no son tan limpios, ¿no? Tienes a Fury, que es un talento innato, un footwork increíble para un tío ese tamaño, la movilidad que tiene un tío tan grande y tal. Tienes a Joshua, ¿no? Que parece el soldado universal, es un tío que tiene muy buen jab, la derecha la mete bien, fundamentos técnicos, pero no tiene a lo mejor el talento ese que a lo mejor le ves a Fury, pero tiene más pegada, pero no tiene la pegada que tiene Wilder. Tienes a Usyk, que sube ahora el peso pesado, que es compañero de entrenamiento de Lomachenko, que es otro boxeador especial, ¿no? Es uno de esos boxeadores especiales. Sí. Y tienes a Andy Ruiz, que en cualquier momento a cualquiera de los otros 4 le puede dar como te meta una mano, sorpresa. Como le hizo a Joshua, ¿no? Que de hecho, es más, Joshua fue a matar, para los que no visteis la pelea, Joshua le metió una derecha, Andy Ruiz se tambaleó, Joshua entró a matar y en una de esas Andy Ruiz le pegó un crochet. De hecho, Joshua lo había noqueado segundos antes de su primer knockdown. Que Andy Ruiz, además,
Es un tío que, bueno, se podría ser incluso calificado como obeso si mirásemos su estatura, su peso y tal. Pero luego lo es. Y sin embargo tiene una movilidad de manos, sobre todo. Tiene una velocidad, sí, brutal. Yo creo que para esta segunda pelea con Joshua se descuidó un poquito. Creo que le vino un poquito, no sé si decir grande o si decir pronto. Tanto éxito, tanto dinero, tanto reconocimiento. De hecho, él hablaba de que, no sé si él concretamente, pero su entorno hablaba de que había cogido esos kilos a posta para aguantar mejor la pegada. Bueno, pero a mí me parece un poco de, bueno, a ver cómo justifico esto, ¿no? También dijeron que su plan era ir más ligero y lo mantenía hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que con ese nivel de grasa que tiene le pueda beneficiar coger un poquito más de grasa. No lo veo. ¿Qué opinas de esa pelea, de cómo la enfocó Joshua? Joshua hizo la pelea, pues es como lo que decíamos hace un momentito. Joshua hizo la pelea que tenía que hacer para ganar. Para dar espectáculo no, desde luego que no. Pero hizo la pelea que tenía que hacer para ganar. Fue inteligente, fue posiblemente muchos, yo incluido, esperaban mucho más. De hecho, yo esperaba mucho más de los dos. Pero tampoco se le pueden poner muchos peros a Joshua. Joshua hizo lo que tenía que hacer para ganar un campeonato del mundo. Yo cuando veo esa pelea, por un lado hay gente que dice, bueno, Joshua tenía miedo. Es verdad que incluso en la mirada se le veía un poco, tenía miedo de que Candy Ruiz le cazase con una de esas, ¿no? Que te caza con una y se puede acabar, te apaga las luces. Pero también creo que Joshua demostró que tiene más boxeo, más arsenal de lo que se creía de él, ¿no? Porque, joder, Joshua hasta ese momento había estado noqueando a todo el mundo y de una manera, y sin embargo ahí, bueno, a ver, no es Ali, pero bueno, demostró que tiene otro tipo de boxeo también, ¿no? Yo no sé, la verdad no sé cómo lo conceptuará la gente en cuanto a nivel técnico. Yo sabía que tenía mucho boxeo. O sea, Joshua es un gran boxeador, muy buen boxeador, con mucha técnica, con bastante pegada, y quizás a Joshua le falta, desde mi humilde punto de vista, ya te digo, lo que a Wilder le sobra, instinto asesino, lo que tenía Tyson también, o sea, de decir, te tengo delante, te tengo que arrancar la cabeza. Sí. Un apunte solo, ¿cuánto crees que ese instinto asesino de Wilder es innato suyo o bueno, para los que no sigáis mucho el boxeo, Wilder empezó a boxear porque tuvo una hija que tiene espina bífida, entonces él creo que iba para baloncesto, pero claro, tenía que pasar por la universidad antes de, no sé, total, que necesitaba hacer dinero ya, y empezó a boxear como con 20 años, en 6 meses estaba en las Olimpiadas y ganó una medalla de bronce a los 6 meses de empezar a boxear. Y él decía que es que él era supervivencia, tengo que boxear para poder sacar a mi hija adelante, o sea, no es una elección. Son muchos factores que se juntan ahí, o sea, creo que cuando tienes una persona de esas que es fuera de serie es porque hay muchas cosas que le han beneficiado entre comillas, claro, que el trabajo es únicamente suyo, pero bueno, sí que es cierto que tienes una hija, eso te presiona para adelante, tienes ciertas cualidades físicas, pues también te empujan un poquito para adelante, ¿no? Y posiblemente pues haya más factores ahí que se hayan juntado para sacar un tío que es uno entre un millón. Hablabais antes del tema de que Joshua ahora en esta última pelea ha sacado algo que no se le había visto. Me recuerda un poco, y quiero tirarte la pregunta por ahí, un poco como le pasaba a Federer, ¿no? Antes de que llegara sobre todo a Nadal y después Djokovic, que era un tío que ganaba, llegaba a la pista, ¿quién eres? Da igual, no voy a estudiar tu juego, si es que te voy a ganar. Y todo el mundo pensó que se iba a acabar cuando llegó Nadal, y sin embargo el tío pues se mantuvo, luchó de tú a tú, 50-50 prácticamente, y sacó lo mejor en el momento más complicado. Yo creo que los grandes campeones es eso, no es demostrar esa superioridad constante ante rivales pequeños, sino cuando realmente tienes grandes rivales, que es un poco lo que hacía Ali, ¿no? Claro. Tienes toda la razón. De hecho, y se me ha venido realmente, ese fue uno de los principales problemas de Roy Jones, por ejemplo, que era tan superior a los demás que todo el mundo se creyó que estaba dando un paseo por el campo y nunca se le reconoció, de hecho, que era uno de los mejores boxeadores libra, o el mejor libra por libra de aquel tiempo. Y fue por eso, por su falta de haber tenido una oposición al nivel suyo, o prácticamente al nivel. Que eso es generacional, o sea, puedes salir muchos buenos, o solo tú, o ninguno. Sí, claro. Sí. ¿Cómo ves el futuro del boxeo? El futuro del boxeo, pues yo creo que el boxeo siempre va a estar ahí. Aunque haya auges, ¿no?, temporales de otros deportes de contacto, como fue en el final de los 90, principio del 2000, el kickboxing se puso muy de moda. Ahora estamos viviendo una explosión del MMA, pero el boxeo siempre está ahí. Y cuando se acaba estas explosiones de fama de otros deportes, pues la gente vuelve al boxeo. Yo creo que se mantiene ahí. Al final, el boxeo, en ese sentido, yo creo que lo que tiene es una historia, ¿no?, con unos ídolos, unos referentes históricos que otros deportes estos pues no tienen, y que bueno, es un gran... Sí, tiene muchísima historia el boxeo. Y por último, la última pregunta, que creo que es la más potente de todas, al menos para mí, desde lo que yo quiero aprender de esta entrevista, es ¿qué te ha enseñado el boxeo y
y qué valores crees que puede transmitirle a alguien que se quiere iniciar en el mundo del boxeo? Pues hombre, es que me ha enseñado todo. O sea, yo prácticamente todo lo que soy lo soy gracias al boxeo. O a lo mejor no gracias al boxeo, pero sí que es cierto que yo he aprendido toda la vida, todo lo que sé de la vida, siendo boxeador. O sea, yo he crecido siendo boxeador y me he hecho hombre siendo boxeador. Entonces, todos los valores que he aprendido de la vida han sido relacionados directo o indirectamente con el boxeo. O sea, pues con los valores intrínsecos del boxeo, el honor, el respeto a las reglas, el respeto al rival. El boxeo es muy como la vida, es una pelea que puede ser muy fiera y muy feroz y muy dura a veces, pero que te obliga a sacar lo mejor de ti mismo, pero en la que, bueno, aprendes muchas cosas. Esa misma dureza te hace sacar lo mejor de ti, eso es lo que te enseña. A mí hay una cosa del boxeo en concreto que, bueno, esta expresión la he visto en tu Instagram y la he visto en otros Instagrams de boxeo y tal, que es que al boxeo no se juega, ¿no? Y lo interesante que tiene para mí esa expresión ya no es la parte esa dura de no, bueno, es que si fallas te pueden romper la nariz o te pueden... No, es como la vida en ese sentido, ¿no? Es decir, las penalizaciones van a estar claras. Es decir, si tú en fútbol puedes hacer una mala jugada, te pueden meter un gol o no, o esto, lo otro. Tú en boxeo, si fallas en algo, te puedes comer un puñetazo en la boca. Y rápidamente tienes que adaptarte a eso si no te quieres comer otro, ¿no? Que es un poco como es la vida, en muchos sentidos, ¿no? Claro, aparte que al boxeo, un poco la frase esa de que no se juega, va un poco porque los riesgos que hay son importantes. O sea, no es que te lleves un puñetazo, que es lo de menos, ¿no? Al final te lo vas a llevar. Hay gente que se muere en el ring, ¿no? Hay gente, claro, tiene lesiones serias que, bueno, al fin y al cabo son accidentes que es muy poco probable que pasen, ¿no? Y que pasan muy poquitos, gracias a Dios, y cada día menos. Pero están ahí, o sea, el riesgo está ahí. Sobre todo, y otra cosa que... Cualquiera que se sube, perdona que te corte, cualquiera que se sube a un ring tiene que saberlo y tiene que haberlo aceptado. Eso es. Y sobre todo, algo que quiero hacer un apunte con esto es esos riesgos van con la competición boxística, ¿no? Porque hay gente que tiene miedo a empezar a boxear porque tiene miedo de entrar en un gimnasio y que les rompa la nariz, ¿no? Y es en plan, una clase de boxeo no es eso, ¿no? Sí, es una historia que se lleva oyendo, ¿no? Que lo primero que te hacen cuando entras en un gimnasio de boxeo es pegarte un puñetazo en la nariz y te la rompen y tal. Eso es mentira, o sea, yo entro en un gimnasio y lo primero que hacen es eso y al gimnasio no vuelvo. Encima los denuncio, claro. Sí, además. Pero no, eso es un mito, completamente mito. Quería aclarar eso porque, bueno, por un lado está, como en cualquier otro deporte, ¿no? La parte profesional y lo que implica ser un profesional de este deporte. Y un poco, creo que eso que has dicho de el riesgo de cuando alguien se sube a un ring, que creo que ahí es donde también el preparador tiene que ser muy consciente de ese riesgo y de si su boxeador está listo para eso o no está listo, supuesto, y de si está haciendo lo que tiene que hacer para subirse a ese ring. No subir, oye, mira, tío, si no estás entrenando como tienes que entrenar, tú no estás preparado para esto, ¿no? Eso es, por eso hay que garantizar que cualquiera que sea entrenador sea una persona competente y que sea una persona que tenga cierta experiencia y que sea una persona del mundillo, no cualquier patán que se ponga ahí y que sepa que crea que sabe de boxeo y en realidad no sabe nada. Pues después de casi 43 minutos de pura gloria, la verdad. Yo me lo he pasado, es de las mejores entrevistas que me lo he pasado, Ha sido genial. Y además por mi propio interés personal, ¿no? Claro, y por el mío también. Pues, claro. Entonces, ¿quién crees que oye tal? Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Espero que le sigas metiendo mucha caña a Edu en entrenamientos futuros porque, bueno, a mí me gusta siempre. Dalo por hecho. Lo voy a hacer sufrir de lo lindo. Perfecto. Y Edu, como siempre, cierra la entrevista que te va a gustar. Pues, ocasión más lo que sea con tal de dejar de ser un paquete, si hay que darle caña le damos caña y nada, tío, yo creo que ha sido una entrevista en la cual hemos visto, pues bueno, la cara de Gaby boxeador, la cara de Gaby reflexivo, la cara de Gaby fan de boxeo y luego la cara de Gaby el hombre detrás de la etiqueta de boxeador, ¿no? Otra de las cosas por las que queríamos hacer este podcast era desestigmatizar un poco la imagen que se tiene del boxeador, como hemos dicho al principio, y bueno, creo que lo hemos hecho de forma, bueno, lo has hecho tú solo lo has hecho de forma más que sobrada. Gracias a vosotros. Y poco más. Para los que estéis escuchando este podcast, por favor, si queréis, tenéis alguna pregunta de este estilo y tal, a nosotros nos encantaría volver a tener a Gaby en un futuro. Entonces, si queréis que en un futuro hiciésemos una entrevista en la que entrásemos más sobre el mundo del boxeo actual o cosas que queráis saber y demás, pues dadnos el coñazo, mensajes y demás. Y poco más. Hasta la próxima, chicos. Un abrazo. Hasta luego.